En esta presentación continuamos con la revisión que empezamos en la sesión anterior. Nos quedamos más o menos a mediados de la década de 1900 y ahora vamos a llegar al momento actual. El hilo conductor de esta exposición es la dimensión ética en el quehacer antropológico, que, como veremos, propiciará cambios profundos en las relaciones entre la antropología y la sociedad. Las reflexiones éticas en el quehacer antropológico comienzan a realizarse de manera formal a mediados de la década de 1940 en Estados Unidos por la Sociedad de Antropología Aplicada, consiguiendo aprobar en 1963 su Declaración de Ética. Paralelamente, la Asociación Americana de Antropología realizó su primera declaración de principios éticos en 1944, que tiene una última actualización en 1998. No obstante, será hasta la década de 1960 y 1970 que dichos documentos cobrarán mayor importancia, a partir de la discusión en torno a la práctica antropológica y su relación con el Estado norteamericano en lo que respecta a la participación de antropólogos en los conflictos armados de lucha anticomunista en naciones latinoamericanas, como sucedió por ejemplo en Nicaragua, El Salvador, Bolivia, en Chile, etc., y también en la guerra de Vietnam. Me estoy concentrando en este lado del mundo, pero lo que es cierto es que en Europa también se dieron transformaciones. Esta misma época coincide con las luchas de independencia de las naciones africanas de Europa, donde hubieron antropólogos que reflexionaron sobre la dominación colonial y apoyaron las guerras de independencia. Es una época de cismas sociales y políticos en todo Occidente. Y abro un paréntesis. Es también cuando el movimiento feminista consigue posicionarse, pero esto lo abordaremos en el módulo dedicado al trabajo de campo y la perspectiva de género. Cierro el paréntesis. Entonces surge un compromiso político que fue orientado por una comprensión de las relaciones sociales entre explotados y explotadores, poderosos y oprimidos, lo que llevó a un posicionamiento y conciencia frente a la lucha de estos sectores de la población. Parados ahora desde este ángulo, el etnocentrismo que les mencionaba en la presentación pasada se visualiza como un factor que justo propiciaba el establecimiento de relaciones de poder y subordinación, y una de las maneras para despojarse de esto fue la reflexión sobre la responsabilidad del antropólogo con los sujetos de estudio. Ya no son objeto, ahora son sujetos, y por tanto se vuelve esencial no poner en riesgo a las personas que participan en las investigaciones. El método etnográfico debe tomar en cuenta esto, y aquí aparece un principio ético que es el de la privacidad. El respeto por la privacidad de las personas con quienes hacemos trabajo de campo sigue siendo a la fecha uno de los principales principios éticos. Respecto del contexto mexicano, aquí también hubo una relación entre la antropología y el Estado, que igualmente fue valorada a la luz de estos posicionamientos políticos y éticos. Una vez que concluyó la Revolución Mexicana de 1920, surgió la necesidad de crear una nueva nación, un nuevo patriotismo, pero resulta que en México había una gran diversidad étnica, como ya vimos con la actividad pasada con la guía Murdo, lo cual en esa época provocaba demasiada dispersión y, por tanto, problemas para llevar a cabo el proyecto nacional. Entonces, los antropólogos colaboraron con la política indigenista, es decir, la política que el Estado dirige a los pueblos indígenas, cuyo propósito era construir una población más homogénea, que hablara un mismo idioma, para tener una misma identidad, la identidad nacional, basada en la figura del mestizo. Es cuando se crea la noción del mestizo como esa raza cósmica que unificaba biológica y culturalmente
a los descendientes de los europeos y la de los indígenas. Hablo de manera muy resumida de todo esto, pero fueron muchos los dispositivos que se implementaron para acabar con la diversidad cultural. En las imágenes vemos fotos de escuelas rurales de esta época, en las que se les enseñaba a hablar español y se les prohibía hablar la lengua indígena. También vemos los símbolos y héroes patrios, ¿no?, como formas de adoctrinamiento. Posteriormente, una nueva generación de antropólogos se deslinda de dichas perspectivas y actividades, y en 1971, durante el simposio sobre la fricción interétnica en América del Sur, realizado en Barbados, los antropólogos participantes, después de revisar la situación de las poblaciones indígenas de América Latina, elaboraron la Declaración de Barbados con la esperanza de que contribuyera a la lucha de liberación de los indígenas. El documento expone que, y aquí leo una cita textual, que los indígenas de América continúan sujetos a una relación colonial de dominio que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de las sociedades nacionales. Esta situación se expresa en agresiones reiteradas a las sociedades y culturas aborígenes, tanto a través de intervencionistas supuestamente protectoras, como en los casos extremos de masacres y desplazamientos compulsivos, a los que no son ajenas las Fuerzas Armadas y otros órganos gubernamentales. A partir de este momento, la función de la antropología sería actuar a favor de las comunidades indígenas y denunciar los casos de etnocidio. En 1977 se realizó la segunda reunión de Barbados, a la que acudieron muchos de los antropólogos de la primera, más un contingente de dirigentes indígenas provenientes de 12 países diferentes, quienes en esta ocasión definieron el contenido de esta segunda declaración, la cual enfatizó aún más el análisis de las luchas que estaban llevando a cabo y se plantearon estrategias. Vamos viendo cómo se pasa del etnocentrismo a una antropología socialmente comprometida. Esto tendrá implicaciones en las formas de hacer antropología, ya que la realización de trabajo de campo se orientará de manera diferente. Lo que quiero decir es que el método etnográfico no es neutral, sino que los pasos a seguir se orientan por principios políticos y éticos, y será pues lo que iremos viendo, ¿no?, a lo largo del curso. En esta misma década de 1970 se creó en México el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el CEAS, en 1974. Y en 1976 obtuvo el reconocimiento legal como colegio profesional por la Dirección General de Profesiones de la SEP. Desde el CEAS se ha llevado a cabo la discusión sobre principios éticos a partir de 3 estrategias generales que también les doy lectura. 1. Crear una comisión de ética. 2. Difundir en español diferentes códigos de ética, así como artículos de especialistas interesados en este tema. 3. Organizar reuniones que convoquen a los miembros del colegio y a otros colegas de la disciplina a abordar el tema de la ética desde sus experiencias de investigación y laborales específicas. En 2014 se aprobó el Código de Ética del CEAS y este documento lo subo al grupo para que lo tengan para su consulta. También voy a subir el Código de Ética de la Sociedad Americana de Antropología y el de la Asociación Brasileña de Antropología. La revisión y reflexión ética pues es un ejercicio importante de hacer en nuestra práctica profesional.